Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar de un tema de verdad desagradable del que no quisiera hablar, más nunca en toda mi vida. Pero sé que les puede ser de bendición. Como muchos saben, yo fui abusado sexualmente desde los 5 hasta los 12 años de edad. Eh, no voy a decir quién fue mi abusador o quiénes fueron mis abusadores porque no lo considero importante. Al final de cuentas lo dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Así que a mí no me interesa a quién las tinieblas hayan utilizado para destruirme. Eh, Eso no es importante, sabemos quién es nuestro adversario y de todos modos el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, a amar a quienes nos han hecho daño. Y honestamente, yo oro por quienes me abusaron, yo anhelo por su restauración y su salvación. Ustedes se imaginan nada más el abusado y el abusador a los pies del Señor, bendito sea Cristo Jesús. Eso sería una patada contra las obras del enemigo, obras infructíferas. Pero bueno, quiero comentarles algo. Esto es un paréntesis que voy a hacer acá, pero tiene relación. Muchas personas saben que el abuso sexual ocurre en el núcleo familiar. La mayoría de las personas que me han escrito, aparte las estadísticas lo muestran, que ocurre el abuso sexual por parte de primos, tíos, padres, abuelos, hermanos, amigos cercanos y vecinos. Sin embargo, mucha gente piensa que eso no le puede pasar a sus hijos y termina como diseñándole a los niños siempre. No le hables a los extraños en la calle, no aceptes ningún caramelo de nadie, no aceptes nada de nadie, porque te pueden hacer daño. Y la realidad es que el daño termina siendo más dentro de la casa, o sea, el riesgo es más alto dentro de la casa que afuera. Les invito, de verdad, busque información de esto, cómo prevenir el abuso sexual en los niños. Si tienes hijos, ya deberías buscar esa información porque sí. Cierro el paréntesis allí. Ok, ¿de qué quiero hablar acá? Quiero hablar de algo particular y es que conseguí un artículo que me llamó mucho la atención y es el siguiente, es un artículo que dice, un solo párrafo del artículo dice, el motivo del ataque sexual no es primordialmente el placer o la satisfacción sexual. Indiferentemente que la víctima sea masculina o femenina, el objetivo está relacionado con poder, control, dominación y humillación de la víctima. El ataque sexual es una forma de violencia en la que el sexo es utilizado como un arma contra la persona a quien se abusó. Yo durante muchísimos años pensaba que el objetivo era el placer sexual del abusador. Y esto me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo me puedo ver reflejado en esto. Yo me puedo ver reflejado cómo esa dominación o ese poder sobre mi persona o esa anulación de mi voluntad durante tantos años me llevó a ser un niño inestable emocionalmente, con depresión, con confusión, con deseo suicida, con problemas de identidad sexual, con un fuerte sentimiento de vergüenza, con culpa, un sentimiento de suciedad, con una fuerte erotización o hipersexualidad, como yo lo comento en los videos, promiscuidad, prostitución, hipocondria, dificultad para confiar en otros y aislamiento de una u otra manera. A pesar de que por fuera me veía muy bien y me veía como un niño un poquito retraído pero normal, por dentro yo me estaba muriendo, esto era todo esto. Y recuerdo que yo me sentía incapaz, yo me sentía tan débil como niño y como adolescente, que yo nunca jugué fútbol, yo nunca jugué béisbol, yo nunca jugué soccer, como que le llaman. Yo nunca jugué nada, ningún deporte, porque yo me sentía poco hombre, me sentía débil, me sentía incapaz, me sentía que no estaba a la altura, a pesar de que mido 1,84 m o 6 pies, yo me sentía que era un inútil, ¿ok? En ese tema porque me sentía débil. ¿Por qué? Porque de niño fui sometido y fui humillado y fui anulado en mi fuerza física. Y aquí quizás ocurre la historia esta que tanto se cuenta sobre el elefante, que cuando un elefante está bebé lo amarran con una soga a una silla y él piensa que no se puede mover y después le amarran con una soga a un clavo y él intenta moverse y no puede. Y después cuando llega a la adultez sigue amarrado al mismo clavo y como en su recuerdo no pudo zafarse de él en la infancia, sencillamente no lo intentó más. Y quedó con esta identidad
de esa atadura. Yo me doy cuenta que con esta identidad yo crecí, con una identidad de incapacidad, con una atadura, con un bloqueo mucho más mental que físico. Esto te destruye tu identidad. El abuso sexual destruye tu persona. Y sin embargo, este artículo solamente habla desde el punto de vista social, psicológico, psicosomático, pero no habla de las consecuencias espirituales. Y acá yo quiero hablar de algo. Por lo menos yo nunca entendí por qué razón yo tenía la capacidad o el superpoder, que le decía, yo pensaba que era un superpoder, de ver a un hombre en la calle, mirarlo a los ojos e inmediatamente reconocer que ese hombre era homosexual. Y de hecho esa es la razón por la que yo terminé desarrollando tanta promiscuidad. Miraba a un hombre en la calle, me lo miraba a los ojos sin una sola palabra. Y ya yo sabía que era homosexual, nos acercábamos, nos poníamos en contacto y teníamos sexo. Era inmediato. Estoy hablando de mi experiencia. En la comunidad homosexual no soy a sentir ofendida. Si ustedes son más decentes que yo, pues perfecto, pero yo no era decente, yo era así. Ahora, el punto es que yo no entendía por qué razón yo tenía lo que llamaban el gaydar, por lo menos así lo llamaban en mi época, que era como un radar gay, algo así. Pero tenía esa capacidad, yo pensaba que era normal o era algo que de repente desarrollé. Me acuerdo que entramos en conversaciones y me decían, ya tú desarrollaste el gaydar, y yo dije, ah, sí, ya lo tengo. Ya puedo ir a la calle, puedo ir donde sea, en el idioma que sea, el país que sea, miro a un hombre a los ojos, puedo saber que es homosexual inmediatamente. Yo pensaba que eso era normal. Eh, Tampoco entendí por qué razón después de haber entrado a la iglesia, haber escuchado la palabra de Dios, saber lo que decía la palabra sobre mi vida y sobre lo que es correcto y no correcto respecto a la sexualidad. Yo podía entenderlo, lo que estaba escuchando estaba en español, pero yo no entendía por qué razón caía y caía y caía y caía mil veces, sin parar. Y no había nada que me pudiera frenar, yo no entendía, había como una fuerza superior a mí que no me dejaba retenerme. Y por último, también me pregunto si, esto lo dejé en uno de los videos, pero como que nunca pensé si en realidad hubo algún interés demoníaco de las tinieblas por destruirme desde mi infancia. Sin embargo, conseguí 3 temas que se hablan en 5 predicaciones que les voy a dejar acá en el enlace sobre la iniquidad, por la cual comprendí por qué razón caía y caía y caía mil veces en un mismo pecado. Sobre los 13 sellos, que habla sobre por qué viví, por qué experimenté lo que experimenté en mi infancia. Y sobre los receptores espirituales, que habla sobre el famoso gaydar, que yo pensaba que era un superpoder y resulta que no, era otra cosa. ¿Ok? Así que les voy a dejar ese enlace acá para que ustedes se nutran y sigan eso con atención, escuchen, inviertan 5 horas, inviertan 5, 6 horas, las que sean, ¿ok? Inviértalo. Inviertan y escuchen esto allí, porque para mí fue liberador. Yo les recomiendo hacer las oraciones que hacen ahí el pastor, por supuesto el pastor Porfirio Martínez. Les recomiendo hacer las oraciones que él hace allí al final para que corten con todos estos temas espirituales. Y por otro lado les voy a dejar una prédica del pastor Rey Matos sobre sanidad varonil. Acá también otro enlace, o no sé si lo puedo poner en el mismo. Bueno, ustedes revisen ahí. Eh, Esta es una prédica que la escuché hoy y me sacó las lágrimas, ¿ok? Es una prédica muy particular, donde te lleva verdaderamente a abrir el corazón al Señor y sacar todo ese dolor de todo lo que viviste y exponerlo delante de Dios. Porque Él vino a traernos paz, ¿ok? Y, y Él vino a restaurar lo que estaba perdido. Entonces, escuchen esa prédica allí. Y vuelvo a lo mismo, por esto yo entiendo que, aunque no fue mi culpa haber sufrido esta experiencia, mi vida fue contaminada, mi vida fue llena de mucha basura y después yo desarrollé la voluntad de meter más y más basura dentro de mí. Finalmente, era necesario que yo muriese a mí mismo, era necesario que yo muriese a mi forma de pensar, a lo que tenía en mi corazón, naciese de nuevo
y que me hace renovar por la palabra de Dios. Y hasta la fecha han pasado 18 meses y me he escuchado como 240 prédicas, más o menos 120 del pastor Porfirio, y más todas las 3 veces a la semana que voy a la iglesia, más todo lo que me he escuchado en otros idiomas. La palabra de Dios me ha limpiado y me ha equipado y me ha dado vida. ¿Okay? Tener una relación con la verdad te da vida. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. La verdad es la palabra, la verdad es lo que el Señor ya nos reveló. Conozcan esa verdad y la verdad les hará libre. Y honestamente, este tema es muy fuerte, de verdad, no, es fuerte, es un tema que me cuesta todavía, y más por todo lo que he escuchado de ustedes, ha sido, es tan fuerte, que de verdad que lo que yo oro al Señor es que ustedes puedan entregarse, y bueno, voy a orar, mire, Señor, que la persona que esté viendo este video pueda abrir su corazón a ti, Señor, que pueda permitir que tú, Señor, le restaures y le vivifiques, que abra su corazón y que se entregue, que se abandone en tus manos, Señor, así en el estado en el que se encuentra, que saque todo ese dolor que lleva por dentro y te lo ponga en tus manos, Señor. Porque tú viniste a deshacer las obras del diablo, como lo dices en 1 Juan 3:8. Permítele, Señor, entender que así como José fue humillado, maltratado, abusado, abandonado, pero con un propósito superior, permíteles entender, Señor, cuál es el propósito en sus vidas de haber atravesado estas situaciones. Cómo estas situaciones van a servirte para tu gloria, Señor. Y cómo estas situaciones van a servir a otros, Señor. Permíteles entender el propósito detrás de todo lo que atravesaron, porque tú eres un Dios de propósito. Permíteles entender, Señor, a pesar de que sea muy fuerte, que hay libertad en tu nombre y que tú puedes hacer todas las cosas nuevas y que el pasado no existe y que en ti somos nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo y, y anhelo y deseo con el corazón en la mano que puedan abrir su corazón al Señor y se dejen guiar por su palabra. La única verdad que jamás va